teniendo en cuenta que en el presente proceso había un pedido de detención preliminar en caso de flagrancia, la misma que ha sido tipificada por parte del representante del Ministerio Público en base al artículo 325, y habiéndose modificado la misma, se corre traslado al representante del Ministerio Público a fin de poder sustentar tal requerimiento. Señor fiscal. Bien, señor juez. Pasando al requerimiento de incoación de proceso inmediato, este Ministerio Público sustenta la misma en lo dispuesto en el literal A y C, numeral primero del artículo 446 del Código Procesal Penal. Incoando el proceso inmediato contra Carlos Fernando Sánchez Ortegón con cédula colombiana número 795-277-94 y contra John Willington Amía López con cédula número 158-76-198, por la presunta comisión del delito que compromete las relaciones exteriores del Estado en la modalidad violación de la soberanía extranjera, contemplado en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Conforme se tiene el señor juez, las partes se encuentran debidamente acreditados en esta audiencia, la parte imputada, así como también la parte agraviada. Conforme a los fundamentos fácticos de los hechos que vamos a sustentar la presente, tenemos las circunstancias precedentes, lo ocurrido el día 12 de agosto del 2025 a las 15:30 aproximadamente, en la que el personal policial de la comisaría PNP Santa Rosa se encontraba en servicio en el puerto principal Santa Rosa, fueron alertados por los civiles que en la parte sur de Isla Santa Rosa se encontraban ciudadanos colombianos realizando estudios topográficos técnicos a fin de supuestamente establecer la ubicación dentro del territorio colombiano, motivo por el cual la policía se apersonó e intervino a 2 personas de sexo masculino de nacionalidad colombiana, los mismos que fueron trasladados hasta la comisaría PNP Santa Rosa, en donde los investigados se identificaron conforme ya se tiene señalado. Las circunstancias concomitantes, el 12 de agosto, entre las 08:30, los ciudadanos de nacionalidad colombiana imputados ingresaron ilícitamente al territorio peruano con la finalidad de realizar trabajos de topovitrimetría, 1000 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo por la orilla del río Amazonas, específicamente en la ribera de Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto. Trabajos tendientes a recabar y establecer coordenadas o puntos estratégicos en territorio peruano para ser utilizado por el gobierno de turno de la República Colombiana, en perjuicio del territorio peruano sometido al distrito de Santa Rosa de Loreto, al dominio extranjero Colombia. Sin embargo, dichas acciones ilegales fueron advertidas por los pobladores del lugar, quienes los retuvieron y luego llamaron a la Policía Nacional, quienes al descubrir la actitud ilícita que realizaban, los intervinieron y detuvieron, siendo trasladados al PDF Santa Rosa para las diligencias de ley. Personas quienes, al estar incurriendo en los hechos del día 12 de agosto de 2025 a las 15:30 en el distrito de Santa Rosa, provincia de Mariscal Ramón Castilla, distrito de Loreto, Perú. Circunstancias posteriores, por lo que el personal policial PDF Santa Rosa comunica al Ministerio Público la noticia criminal y se dispone a realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Conforme así narrado, señor, pues los hechos que se le viene a atribuir en el tipo penal incriminado para efectos de la procedencia de lo establecido en el artículo 446, que son los supuestos de aplicación para el proceso inmediato, debemos decir que conforme señala dicho artículo, en numeral primero, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos, invocando los literales A. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259. En el caso, tenemos en la modalidad de la flagrancia propiamente dicha al encontrarse realizando los actos señalados. Y el literal C,
los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo al interrogatorio del imputado sean evidentes. Es decir, que los hechos evidencian pues una conducta ilícita dentro del ordenamiento penal. En el caso debemos de tener en cuenta que superamos los límites o las prohibiciones que señala el numeral tercero, cuando nos dice si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que están involucrados son otros imputados, no se acumulan, salvo que ello perjudique el debido esclarecimiento de los hechos y la acumulación resulte indispensable. En el presente caso, conforme se tiene al acto postulatorio, es decir, a la disposición de apertura de investigación preliminar, se ha venido a aperturar investigación contra los que resulten responsables por los hechos ocurridos el día 11 de agosto del 2025, vinculándolo los mismos hechos con lo ocurrido el día 12 de agosto. Conforme tenemos de la disposición número 6, en la que se ha venido a determinar y delimitar los actos delictivos en la que estarían en curso cada uno de los imputados. Es decir, en el primer grupo se ha venido a ampliar el proceso contra el imputado, contra la persona de Daniel Quinteros, quien resulta ser imputado por los hechos ocurridos el día 11 de agosto 2025. Y conforme se va a precisar, no se ha logrado la vinculación con los imputados presentes en esta audiencia, toda vez que debemos tener en cuenta que al primero de los nombrados, es decir, a Daniel Quintero, se le viene instruyendo por lo previsto en el artículo 325 del Código Penal, en tanto que a los acusados presentes se les ha variado el tipo penal atendiendo a lo establecido y esclarecido durante la investigación preliminar, es decir, por el delito de violación de la soberanía extranjera que venimos a incriminarlos. Consecuentemente, estando a que dicho artículo del artículo 337 del Código Penal, en la misma que conforme establece el Código Penal nos dice el nomen juris, violación de la soberanía extranjera, conducta típica, el que viola la soberanía de un Estado extranjero practicando en su territorio actos indebidos o penetra en el mismo contraviniendo las normas del derecho internacional, serán reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de 5 años. Conforme tenemos de la sustentación del requerimiento, se viene a atribuir a los imputados la primera parte, esto es, el que viola la soberanía de un Estado extranjero practicando en su territorio actos indebidos. Para ello, debemos de tener en cuenta lo precisado por la inteligencia artificial cuando nos dice el que viola la soberanía de un Estado extranjero, debe entenderse la persona o entidad que viola la soberanía de un Estado extranjero puede ser definida como un agresor o un invasor, y sus actos pueden considerarse violaciones al derecho internacional. Este término puede referir tanto a un individuo como a un gobierno o una potencia extranjera, cuyas acciones afectan el territorio, el gobierno o el pueblo de otro país. Es en ese orden de ideas que venimos a sustentar, señor juez, conforme establece el artículo 446, numeral tercero, para establecer, en primer lugar, que los hechos sean evidentes. A ello debemos de tener en cuenta que durante la investigación preliminar, ya señalada que se ha variado el tipo, pero más no así los hechos, toda vez que se ha venido a establecer lo siguiente. Conforme a la imputación que se hace a los imputados presentes, considerando que los detenidos se encontraban realizando el día 12 de agosto desde horas de la mañana hasta las 15:30 horas, recabando puntos o datos georreferenciales que estos denominan topobatimetría,
tendientes a establecer coordenadas o puntos estratégicos para casos de guerra o invasiones al territorio nacional. Es el lugar de inicio del supuesto trabajo realizado a escasos 20 metros aproximadamente del puesto de vigilancia frontera PDF, Señora Ejército abogada, Peruano. por favor. Información privilegiada que sería utilizada por el gobierno de turno de las Fuerzas Armadas de la República Colombiana para someter al distrito de Santa Rosa de Loreto al dominio extranjero. Colombia, acciones ilícitas realizadas que atentan contra la integridad del territorio peruano. Hecho ocurrido el día 12 de agosto del 2025 a las 15:30. Advertido así, conforme tenemos lo señalado por el suboficial de tercera PNP, Rosita Canaquiri Irarica, en compañía del PNP Anthony Santiago Ventura Ruiz, ambos pertenecientes al PDF Santa Rosa. Intervinieron a los acusados, quienes identificaron y señalaron sus generales de ley, entre ellos como topógrafo a Luis Eduardo Sánchez, aclarando a don Carlos Fernando Sánchez Ortegón, y como ayudante a John Wilton Amía López, ambos de nacionalidad colombiana, en circunstancias en que se encontraban faccionando a las 13 horas a 16 horas, fueron designados dirigirse al puerto principal de Santa Rosa por un supuesto disturbio, motivo por el cual se dirigieron hacia el lugar para verificar el hecho, encontrando a las dos personas antes mencionadas que venían realizando los trabajos topográficos con instrumentos satelitales GPS y cartera de GPS. Asimismo, se solicitó sus respectivos documentos personales y permisos migratorios, constatando la infracción de la ley extranjera, lo cual no contaban con sus respectivos documentos migratorios al territorio peruano, y efectuar trabajos de medición sin el respectivo permiso. Asimismo, indicaron que venían realizando medición en río para la afectación del muelle Victoria Regia, según refieren los detenidos. Que dicha construcción está a cargo de la empresa UTE, Infraestructura Vial, UTIF, representada por el ingeniero residente Eric Ortiz, de nacionalidad colombiana. Posteriormente se dio cuenta a la Fiscalía Provincial, informando la detención de las dos personas extranjeras de nacionalidad colombiana por el delito de atentar contra la soberanía extranjera. Por la versión de los imputados se ha efectuado las diligencias, los cuales están a la versión de ellos, que admiten haber estado en el lugar de los hechos, que está corroborado por los testigos e intervinientes. El argumento que realizaban trabajo de topografía para una obra de construcción muelle Victoria Regia. Se tiene el acta de inspección técnico-policial, la diligencia de declaración del imputado Carlos Fernando Sánchez Ortegón, ha señalado que por orden de servicio de la empresa UTM Infraestructura Vial, percibiendo por ello la suma de 7.500.000 pesos colombianos por el contrato realizado. También refiere conocer a Daniel Quintero Calle e indica no tener ningún vínculo con él. Con relación a la persona de John Willington Amía López, sí lo conoce por ser auxiliar de la empresa para realizar las labores para los cuales fueron contratados, con quien tiene un vínculo laboral a raíz del contrato reciente que asumió. A Daniel Velasco González lo conoce por ser persona que contrató a quien conoce por más de 20 años, trabajando en el rubro de ingeniería. Se tiene también la orden de servicio por la UT Infraestructura Fluvial, que fueron entregados a la Policía de Santa Rosa, los cuales sobran en el expediente de investigación. Empresa que dedica al mantenimiento y ampliación de muelles de carga Victoria Regia, ubicado en Leticia, Colombia, y que fueron contratados por su profesional de topografía para realizar específicamente topobatimetría del río Amazonas, la misma que se desarrollaría a 1 kilómetro aguas arriba, a 500 metros aguas abajo, desde el punto del muelle de carga Victoria Regia, para determinar las secciones hidráulicas que les permitan obtener un modelo hidráulico, quienes además indican que específicamente el contrato no indica realizar trabajos en el territorio peruano, pero para dicho trabajo se requiere realizar toma de datos de los dos márgenes del río Amazonas para poder graficar la sección hidráulica,
También señala no haber solicitado el permiso correspondiente para realizar trabajos en el lado peruano. Asimismo, indica que pensó que la empresa que lo había empleado había realizado estos trámites, pero la verdad desconozco si lo hicieron. De igual forma, indica que con su experiencia laboral, en cuanto equivale a la distancia en terreno físico de 1 kilómetro y que es la primera vez que realiza trabajos en el lado peruano, John Wellington Amías López refirió trabajar como ayudante en la obra de la empresa Unión Temporal de Infraestructura UTIF desde el 31 de mayo de 2024, tal y conforme indica en su orden de trabajo. Versión que se tiene se ha corroborado en parte con los documentos y sustentados objetivamente con el acta de inspección constatación efectuado el día 18 de agosto de 2025 a las 8:30 de la mañana, en la que se ha verificado in situ sobre la información advertida en la lectura de la memoria del GPS, equipo topográfico controlador de datos de campo marca Chávez hace 320, en el lugar de trabajo específico según refirieron, y se ubicó el punto de inicio río arriba, a cierta distancia de la base del ejército peruano, con dirección al sur hasta el segundo punto donde fueron intervenidos. Esto es en un largo de 1.500 metros, río abajo, que está a 500 metros más abajo en relación al muelle de Colombia, por lo que sustentado además que conforme a la lectura del contenido de los celulares, no se ha advertido la relación alguna con el denunciado Daniel Quintero Calle, su relación con el partido del presidente colombiano, señor Gustavo Francisco Petro Urrego. Refuerza a lo analizado el hecho de que la empresa contratante de los imputados ha acreditado su situación legal con las instrumentales de Foja 68 al 98. Asimismo, tenemos el hecho de que ha presentado las órdenes de servicio suscritas por la empresa UT, Infraestructura Fluvial, acreditada con el formato 2D, documento de conformación de unión temporal, lo que en el Perú se maneja como consorcios de obra, que para el caso, como representante legal, Lourdes Salcedo Jiménez y Daniel Velasco González, quienes en representación de la empresa contrataron los servicios de los imputados, y como ha manifestado el imputado Carlos Fernando Sánchez Ordegón, los trabajos está para el muelle de Colombia Leticia y que ellos pasaron para la verificación y constatación. Es decir, debían de hacer desde el punto del muelle de carga Victoria Regia para determinar las secciones hidráulicas que le permita obtener un modelo hidráulico, quienes además indicaron que específicamente el contrato no indica realizar trabajos en territorio peruano, pero dicho trabajo se requería realizar toma de datos de los márgenes del río Amazonas para poder graficar la sección hidráulica. También señalan no haber solicitado los permisos correspondientes para realizar trabajo en el lado peruano. Documentación que el consulado colombiano de Iquitos ha comunicado que dichos documentos consultados por la Fiscalía respecto a la empresa y la obra son válidos, ya que ha comunicado mediante documento S-CPEIQT-25-101 remitidos por el Consulado de Colombia en Iquitos referente a la verificación y legalidad de los siguientes documentos. Oficio número UTIF-INV-SNF-1554-2020-354, de fecha 16 de agosto de 2025, el formato 2B, formato de conformación de unión temporal, formulario de registro único de contribuyente, carta al coordinador, canciller, señor Camilo Alberto Gómez Niño. Los documentos en cuestión han sido debidamente apostillados a la normativa vigente de la República de Colombia. Son plenamente válidos y auténticos. Cumplen con los requisitos legales exigidos para su reconocimiento en el territorio nacional. Conforme a lo precisado, se ha establecido que, en el caso, los imputados tenían conocimiento de la posición pública de su presidente
respecto al problema limítrofe respecto a Isla Santa Rosa, y que con mayor razón deberían de obtener las autorizaciones correspondientes para realizar trabajos que en el caso son técnicos y calificados. Por ello se ha hecho uso de los equipos GPS, equipo topográfico controlador de datos de campo marca Chaval AC320. Consecuentemente, la conducta no se puede subsumir en el tipo penal del artículo 325, sino en el artículo 337 del Código Penal, por lo que se ha adecuado en su oportunidad y corresponde a lo establecido y acreditado. Conforme se ha venido a precisar, señor juez, estos hechos, analizados los elementos de convicción acompañados en la carpeta fiscal y detallados y descritos como son el acta de intervención policial, el acta de inspección técnico policial, la declaración testimonial de los efectivos policiales intervinientes. Tenemos la declaración del imputado John Wellington Amías López. De igual forma, tenemos también la declaración de Daniel Velasco González por parte de la empresa, la declaración de Carlos Fernando Sánchez Ortegón, el acta de deslacrado, visualización, extracción y transcripción del contenido integral del GPS con selector de datos, el acta de inspección técnico-policial ITP con participación de los presentes del Ministerio Público, Procuraduría y la Defensa Técnica para la constatación y verificación de la información recabada del GPS y contrastada in situ en el lugar de los hechos, verificándose así el hecho de que el inicio del trabajo está a cierta distancia de la base del ejército de Isla Santa Rosa, con dirección hacia al sur, río abajo, a 1.500 metros. Así como también se puede observar de los paneles fotográficos de las tomas, el hecho de que solamente está referido a la parte del río que confronta con la parte colombiana, específicamente el muelle, conocido como Victoria Regia. El acta de inspección técnico nos ha ilustrado el hecho de que solamente se ha venido a tomar este espacio geográfico, más no así en su extensión lo que es Isla Santa Rosa o Isla Chinería. Por lo que estando a ello, conforme se ha venido a precisar, al no haber contado con la autorización y está realizando pues actos indebidos sin la debida autorización, corresponde subsumirlo dentro del tipo penal que se viene a incriminar previsto en el artículo 337 del Código Penal, por lo que se evidencia los hechos que se le atribuye a la parte imputada presente. Consecuentemente, cumplimos con el requisito señalado por el literal C del numeral 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, solicitando por ello se admita vía proceso inmediato el presente caso. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor fiscal. Habiendo ya oralizado su requerimiento de incoación de proceso inmediato y sustentando ya consigo la variación del tipo penal y no los hechos en materia de imputación, y ya también habiendo oralizado los elementos de convicción que sustentan la misma, se corre traslado a la representante de la Procuraduría a fin de sustentar lo pertinente. Doctora Marilú. Gracias, señor juez. Señor juez, conforme a lo vertido por el señor fiscal y lo solicitado en este proceso de incoación del proceso inmediato. Señor juez, en nuestra condición de parte agraviada, la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, ejerciendo la defensa del Estado, solicita constituirse en parte civil, en principio, a fin de estar debidamente constituidos como actor civil. Como actor civil, señor, en base a lo previsto en los artículos 98, el artículo 100 y artículo 101 del Código Procesal Penal, y demás pertinentes, igual como del acuerdo plenario número
4-2012/CJ-116. En ese sentido, estando a que el delito que sea tipificado estaría violando y vulnerando los derechos del Estado. En ese sentido nos consideramos parte agraviada y solicitamos nuestra constitución en actor civil. Asimismo, también, señor juez, estando a de que las personas que son investigadas dependen o tienen relación de dependencia con una empresa, también solicitamos que la empresa sea incorporada como el tercero civilmente responsable a efectos del pago de una reparación civil a favor del Estado. Ello teniendo en cuenta de que de todas las diligencias y de los actos de investigación llevados a cabo, se ha podido determinar que los investigados pertenecen a una empresa, o han sido contratados por una empresa, en este caso la empresa URTIF, que está constituida y pertenece al Estado, al Estado colombiano. En ese sentido, estando a que se ha podido identificar, se ha podido acreditar que los investigados han realizado trabajos y se han relacionado, hay una relación de dependencia con esta empresa, solicitamos también se le incorpore como tercero civilmente responsable. En este sentido, nosotros, de acuerdo a lo que se resuelve, solicitaremos la reparación civil que corresponde al haberse violado la soberanía del territorio peruano, al no haber existido los permisos, autorizaciones correspondientes de parte de los investigados y de la empresa para que estas personas ingresen al territorio peruano a realizar trabajos, en este caso en la isla Santa Rosa. Toda vez de que estos trabajos debieron ser, pues, debidamente coordinadas con las autorizaciones, con las autoridades competentes de la isla Santa Rosa. En ese sentido, también, estando aquí, habrían tenido conocimiento los investigados de la posición del presidente de Colombia, tendrían que haber realizado o solicitado estos permisos antes de realizar los trabajos que habrían estado efectuando el día 12 de agosto del presente año. En ese sentido, solicitamos nuestra incorporación como actor civil conforme lo hemos señalado en los artículos que están previstos en la norma de nuestro Código Procesal Penal, señor juez. Eso es todo, señor. Gracias, doctora Marilú. Antes de correr traslado a las demás partes procesales, doctora, en cuanto a lo señalado por el señor fiscal, aún no se ha pronunciado. En cuanto a lo señalado, por el señor fiscal, nosotros nos adherimos a todo el fundamento realizado y al haberse adecuado la figura penal, en este caso, al delito, al artículo 337 de violación de la soberanía extranjera, teniendo en cuenta, pues, que el artículo señala el que viola la soberanía de un Estado extranjero, practicando en su territorio actos indebidos o penetra en el mismo contraviniendo las normas del derecho internacional. En ese sentido, señor juez, se ha acreditado
de que las personas investigadas o los imputados sí fueron intervenidos en territorio peruano. Y de acuerdo a los actos de investigación y a las diligencias llevadas a cabo, se ha acreditado de que sí habrían estado realizando mediciones en territorio peruano sin autorización y permiso, siendo que esta conducta, estos actos vulneran pues la soberanía territorial del Estado peruano. En ese sentido, nosotros estamos conformes y nos adherimos a la petición del señor fiscal. Todo, señor. Gracias, doctora. Con lo manifestado en cuanto al primer punto, el tercero civilmente responsable expresado por la Procuraduría. Señor fiscal. Respecto a los segundo punto, señor juez. Bien, no nos oponemos en cuanto a la constitución en actor civil, tampoco en la constitución del tercero civilmente responsable, ¿no? Que su despacho puede admitirlos en los dos rubros. Gracias, doctor. Bien. Habiendo ya de igual forma con lo sustentado por el representante del Ministerio Público, ¿no? En cuanto a la imputación en el presente caso y también lo manifestado por la representante de la Procuraduría, se corre traslado a la defensa técnica a fin de expresar lo conveniente. Muchas gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta, señor magistrado, que mis patrocinados en las diligencias preliminares han reconocido que debieron haber solicitado los permisos correspondientes para iniciar los trabajos en territorio peruano, y teniendo en cuenta también, como ya lo ha manifestado el señor representante del Ministerio Público, que no han podido probar objetivamente que mis patrocinados tengan algún vínculo con el presidente de Colombia, Petro, ni con el candidato a la presidencia, Daniel Quinteros, ni han podido probar que mis patrocinados han realizado actos con el fin de promover, persuadir o realizar actos de instigación a la guerra, esta defensa técnica no tiene ninguna observación, señor magistrado. Gracias, doctora. En cuanto a la constitución de actor civil. Ninguna observación, señor. Gracias, doctora. Bien, doctores. Habiendo culminado con la participación de todos los sujetos procesales presentes en este acto de audiencia, este despacho procede a emitir la resolución siguiente. Resolución número 2. La versión de los imputados. La participación de los imputados. Bien, gracias. Este despacho procede a emitir la resolución siguiente. Resolución número 2, Caballococha, 20 de junio del año 2025, 20 de agosto del año 2025. Autos vistos y oídos en audiencia pública con el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato en el proceso penal seguida contra Carlos Fernández Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, ambos de nacionalidad colombiana, como presuntos autores del delito que comprometen las relaciones exteriores del Estado en la modalidad de violación a la soberanía extranjera, contemplados en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano, debidamente representado por la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Y no existiendo observación por parte de la representante de la Procuraduría como parte agraviada, asimismo tampoco por parte de la defensa técnica, y de acuerdo ya a lo también solicitado por la representante de la Procuraduría en cuanto a la constitución de actor civil y la incorporación del tercero civilmente responsable que vendría a ser la empresa, considerando primero que el proceso inmediato ha definido por la Corte Suprema en el acuerdo plenario número 6/2010-CJ-116 en su fundamento 7 como un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta al sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia,
sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Por otro lado, la doctrina se ha encargado de señalar que la finalidad del proceso inmediato es evitar seguir las 3 etapas regulares del proceso, de modo que se pueda llegar rápidamente al juicio. Es decir, busca acortar la etapa de investigación preparatoria, toda vez que el fiscal está en la obligación de solicitar la incoación del proceso inmediato cuando se presenten los supuestos previstos en el artículo 446 del Código Procesal Penal, evitando que la investigación preparatoria dure 4 meses permitidos por ley y saltar la etapa intermedia, toda vez que de ser fundado el procedimiento inmediato, el juez de investigación preparatoria remite la acusación al juez penal de juzgamiento a fin de que se emita acumulativamente el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio. Segundo, el artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado mediante el decreto legislativo 1194 en su numeral 1, establece que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando el proceso alguno de los siguientes supuestos. El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259 o el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160 o también los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Asimismo, en su numeral 4 señala que independientemente de los señalados en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato por los delitos de omisión de prestación de alimentos y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447. Tercero, que el representante del Ministerio Público ha sustentado su requerimiento de incoación del proceso inmediato en base a los hechos, materia de imputación, toda vez que con fecha 12 de agosto de 2025, a horas 8:30 aproximadamente, ciudadanos de nacionalidad colombiana, Carlos Fernando Sánchez Ordegón, con cédula número 79527794, y John Willington Amía López, con cédula colombiana 15876198, habrían ingresado ilícitamente a territorio peruano con la finalidad de realizar trabajos de topobatimetría, 1000 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo por la orilla del río Amazonas, específicamente en la ribera de Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, trabajos tendientes a recabar y establecer coordenadas o puntos estratégicos en territorio peruano para ser utilizados posteriormente por el gobierno de turno, en perjuicio del territorio peruano, sometiendo al distrito de Santa Rosa de Loreto al dominio extranjero. Sin embargo, dicho accionar ilegal fueron advertidos por pobladores del lugar, quienes lo retuvieron y dieron cuenta a efectivos policiales de tal zona. Luego fueron conducidos a la comisaría del lugar para las diligencias respectivas. Asimismo, conforme lo ha manifestado en este acto de audiencia, el representante del Ministerio Público, si bien es cierto, ha iniciado sus diligencias de investigación en base al artículo 325, delito de sometimiento a la soberanía. Sin embargo, durante ya las diligencias antes advertidas y conforme al esclarecimiento mejor de los hechos y las diligencias antes advertidas, tanto las declaraciones de los imputados, así como de testigos, y conforme a los documentales antes señaladas, las mismas que obran en autos, se ha podido corroborar que tal actuar no estaría encuadrada dentro del delito de 325 del Código Penal. Sin embargo, estarían imputados en el ilícito penal del artículo 337 del Código Penal. Tal hecho, por parte del representante del Ministerio Público, queda debidamente acreditado conforme a los elementos de convicción ya sustentados en este acto de audiencia, pues se tiene el acta de intervención policial de fecha 12 de agosto de 2025, el acta de inspección técnico policial de fecha 12 de agosto de 2025, la declaración testimonial del suboficial PNP Rosita Canaquiri Irarica, perteneciente al puesto policial de vigilancia Isla Santa Rosa. Asimismo, la declaración testimonial del suboficial tercera PNP Anthony Santiago Ventura Ruiz, perteneciente al puesto policial de vigilancia Isla Santa Rosa.
Durante la ampliación de la declaración del imputado Carlos Fernández Sánchez Ordegón, indicó ser ingeniero topógrafo y tecnólogo en obras de construcción desde el año 2010 y 2011 hasta la fecha. Asimismo, se tiene también la declaración del imputado John Willington Amía López, quien refirió trabajar como ayudante de obra en la empresa Unión Temporal de Infraestructura desde el 31 de mayo del 2024. Asimismo, la declaración testimonial de Daniel Velasco González, quien refirió ser ingeniero civil y contratista de obras del Estado colombiano Proteco Ingeniera SAS. Se tiene también el acta de deslacrado, visualización, extracción y transcripción del contenido integral del GPS con colector de datos, para la cual el representante del Ministerio Público se valió del técnico de profesión de construcción civil Estefano Alberto Sánchez Ruiz, el mismo que pertenece a la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla Caballococha, quien con su experiencia en uso y lectura de GPS, mediante el cual ingresó al GPS con colector de datos, habría dado sus respectivas conclusiones. Asimismo, se tiene el acta de inspección técnico-policial con participación del representante del Ministerio Público, la representante de la Procuraduría, la Defensa Técnica y el técnico en construcción civil de fecha 18 de agosto, mediante el cual se constató y levantó coordenadas del lugar de la intervención y detención de tales colombianos de nombres Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, como presuntos autores del delito de atentado contra la integridad nacional, que fue investigación de manera primigenia. Asimismo, conforme lo establece el artículo 337, delito en materia de imputación en el presente caso, es pues cuando se viola la soberanía extranjera, que a su letra refiere el que viola la soberanía de un Estado extranjero practicando en su territorio actos indebidos o penetra en el mismo contraviniendo las normas de derecho internacional, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Ilícito penal debidamente acreditado en el presente caso conforme ya los hechos antes expuestos y los elementos de convicción que sustentan tal requerimiento fiscal. De lo antes expuesto, se tiene pues por parte de la defensa técnica, así también por parte de la Procuraduría del Estado, estas no han observado el requerimiento de incoación de proceso inmediato por parte del representante del Ministerio Público. Al contrario, están de acuerdo con la misma. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por la representante de la Procuraduría Pública en constituirse en actor civil y teniendo la conformidad también, no existiendo oposición por parte del representante del Ministerio Público y la defensa técnica, y conforme lo establece nuestra norma procesal, el artículo 98 y siguientes, pues se va a tener por constituido en actor civil a la representante de la Procuraduría Pública del Estado en materia de defensa nacional. En cuanto a lo solicitado, el incorporarse a la empresa del tercero civilmente responsable, teniendo en cuenta que en materia de investigación de los antes imputados pertenecen como trabajadores a la empresa, la misma que obra en autos, pues, y también teniendo en consideración el carácter inaplazable, la condición del presente proceso, que es un proceso inmediato, a dicha empresa se le va a incorporar solamente en cuanto si existiese alguna voluntad de acogerse a la terminación anticipada, la misma que pues se estará señalada en los términos del acuerdo. Estando a ello, de acuerdo ya a los presupuestos del delito imputado por parte del representante del Ministerio Público, este delito señalado en el artículo 337 del Código Penal, y habiéndose cumplido con los establecidos en la norma procesal en cuanto al requerimiento de incoación de proceso inmediato, de acuerdo a estos argumentos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446, numeral 4, y el artículo 447, numerales 4 y 5 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1194, se resuelve, primero,
declarar constituido en actor civil a la parte agraviada, representante de la Procuraduría Pública del Estado. Segundo, declarar procedente la incoación de proceso inmediato formulado por el representante del Ministerio Público contra los imputados Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López como presuntos autores del delito que comprometen las relaciones exteriores del Estado en la modalidad de violación a la soberanía extranjera, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano, debidamente representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa. En consecuencia, se dispone que la presente causa se siga bajo los alcances del proceso inmediato, debiendo el representante del Ministerio Público formular acusación dentro de las 24 horas bajo responsabilidad funcional, conforme a lo previsto en el artículo 447, numeral 6 del Código Procesal Penal. Antes de continuar con la secuela del proceso, se pregunta a la defensa técnica si existe la voluntad de arribar a un acuerdo de terminación anticipada. Sí, señor juez, esa defensa técnica solicita a usted la aplicación del beneficio de la terminación anticipada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, a fin de que se resuelva la situación jurídica de mis patrocinados en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estando a lo señalado por parte de la defensa técnica de los imputados, antes de consultar a la parte imputada si estarían de acuerdo de acogerse al beneficio premial en este estadio del proceso, se hace saber sus derechos de conformidad con el artículo 71 del Código Procesal Penal. Los imputados pueden hacer valer su derecho por sí mismo a través de sus abogados defensor, el mismo que está debidamente representado. Acércate al micro, por favor. El mismo que está debidamente representado por su abogada defensora, la doctora Estrella Boria Zamora. Asimismo, en cualquier estadio del proceso, ustedes tienen derecho a declarar o abstenerse o someterse a su derecho al silencio. ¿Han entendido sus derechos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ha entendido su derecho? Bien, habiéndose ya expuesto su derecho que le corresponde en este proceso penal, se pregunta en este acto de audiencia si ustedes han conferenciado con su abogada defensora a fin de poder aceptar los hechos en materia de imputación, ya que han escuchado al representante del Ministerio Público todos los hechos denunciados, toda la documentación, todos los testigos también que han sido incorporados al presente proceso. En este acto se le pregunta al señor Carlos Fernando Sánchez Ordegón, ¿acepta los hechos en materia de imputación, así como una probable reparación civil? Sí, sí, señor. Muchas gracias. El señor John Willington Amía López, en igual forma, ¿acepta usted los hechos en materia de imputación por parte del representante del Ministerio Público y una posible reparación civil? Sí, señor, sí acepto. ¿Ambos desean acogerse al beneficio de terminación anticipada? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bien, muchas gracias. Habiendo quedado registrado en audio, se pregunta al representante del Ministerio Público si desea unos minutos para conferenciar con la defensa técnica, así también con la representante de la Procuraduría Pública, a fin de llegar a los acuerdos previsionales. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Conforme han venido a manifestar la defensa técnica y los acusados de someterse a este proceso especial de terminación anticipada, conformidad con el artículo 447, numeral tercero del Código Procesal Penal, aceptamos para poder dialogar solicitando a vuestro despacho se nos conceda un término prudencial para discutir en cuanto a la pena y reparación civil. A ver. Muchas gracias, señor fiscal. Representante de la Procuraduría, habiendo escuchado ya lo manifestado por las partes imputadas, así como la defensa técnica en querer arribar a un acuerdo de terminación anticipada, se le pregunta, doctora, si desea también un par de minutos a fin de poder conferenciar con acá los sujetos procesales. Doctora Marilú. Así es, señor juez. Sí, Muchas gracias, doctora. por favor, gracias. Bien, doctores, se va a suspender por un espacio de 5 minutos a fin de que las partes procesales lleguen al acuerdo arribado. Doctora Marilú, ahí le está escuchando el señor fiscal y también la defensa técnica, ¿sí? Imputados son de nacionalidad colombiana, conforme así se encuentra acreditado en autos, por lo que debemos observar este artículo
que establece la pena restrictiva de la libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros después de cumplida la pena privativa de la libertad por concesión de un beneficio penitenciario o por conversión de la pena privativa de la libertad, quedando prohibida su reingreso al país. Así como también lo señalado en el artículo 30A, numeral segunda parte, la aplicación de la pena restrictiva de la libertad como pena accesoria. Asimismo, la expulsión conlleva lo siguiente: la imposibilidad de retornar al territorio nacional por un tiempo igual a la duración de la pena máxima del delito cometido, 5 años, lo que debemos de tener en cuenta bajo esta aplicación y lo que hemos venido a convenir estableciéndose dentro de este marco punitivo. Razón por la que se ha venido a convenir en lo siguiente en cuanto a la pena: la imposición de 17 meses, es decir, 1 año 5 meses de privativa de la libertad suspensiva y la expulsión del territorio peruano conforme establece el artículo 30 del Código Penal. En cuanto a la reparación civil, señor juez, también se ha discutido y se ha establecido como monto de reparación civil en la suma de 4.500 nuevos soles que deberán pagar los imputados a favor del Estado peruano, representado por el Ministerio de Defensa, con quien han venido a discutir como parte agraviada, estableciéndose que dicho pago será dentro de las 24 horas que de aprobarse el acuerdo de terminación anticipada, expresión que ha venido a señalar de defensa técnica conforme a debate realizado con la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa. Estos son los alcances solicitando a vuestro despacho se apruebe la terminación anticipada en dichos términos. Gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctor, solo para confirmar, la pena concreta, ¿cuánto? 17 meses de privativa de la libertad. No, eso ya es con el descuento. Con todo el beneficio del descuento de una tercera. Okay. Resulta 20 meses, descontando hasta un sexto, llegamos a 17 meses. 17 meses. Correcto. Reparación civil, 4.500 de forma solidaria. Está infraccionado, pero no es 4.500 soles. ¿Perdón? Está fraccionado internamente entre ambos imputados y ya no llega. Una sola, ¿no? Solidariamente. De manera solidaria. Solidariamente. La misma que va a ser cancelada dentro de las 24 horas. ¿Correcto? 24 horas. Correcto. Y en cuanto a expulsión del país, por sí, el plazo de 5 años. 5 años. La prohibición de retorno. En cuanto a las reglas de conducta expuesto, doctor. En los numerales 1, 2, 5 y 8 del Código, del artículo 58 del Código Penal. 1, 2, 5 y 8, ¿correcto? Correcto, señor fiscal. 1, 2, 5 y 8. 1, 2, 5 y 8, sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Representante de la Procuraduría, ¿es el acuerdo, doctora? Gracias, señor juez. Sí, señor juez, estamos de acuerdo con la reparación civil, con el compromiso. Ya hemos hablado de la defensa técnica, de que mañana están depositando el monto arribado, el total del monto arribado. Correcto. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Defensa técnica. Conforme, señor magistrado. Bien. Señores Carlos y John, ¿están de acuerdo con los términos? Sí, señor. Muchas gracias. Señor juez, si me permite, en Sí, cuanto doctor. a la expulsión, solicitando que se ponga a disposición de la Oficina de Migraciones con custodia policial hasta su traslado correspondiente para el cumplimiento de la expulsión. Gracias, doctor. Bien. Estando ya lo manifestado por la
el representante del Ministerio Público, la representante de la Procuraduría y asimismo también por la defensa técnica de los imputados, así también como los propios imputados. Este despacho pregunta a las partes si existe alguna observación con que se emita la parte resolutiva sin perjuicio de notificarse el íntegro de la resolución a sus respectivas casillas procesales. Señor fiscal. Conforme, señor juez. Representante de la Procuraduría. Conforme, señor juez. Defensa técnica. Conforme, señor juez. Bien, muchas gracias. Estando a ello, este despacho procede a emitir la resolución siguiente, resolución número 3, Caballo Cocha, 20 de agosto del 2025. Autos vistos y oídos. El representante del Ministerio Público ha solicitado ante este despacho la incoación del proceso inmediato seguida contra Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López como presuntos autores del delito que comprometen las relaciones exteriores del Estado en la modalidad de violación de la soberanía extranjera, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano. Y habiendo este despacho declarado procedente la incoación del proceso inmediato solicitada por el representante del Ministerio Público de conformidad con los numerales 3 y 4 y literal B del artículo 447 del Código Procesal Penal, el representante del Ministerio Público ha llegado a un acuerdo de terminación anticipada con la defensa técnica, los investigados, así como la representante de la Procuraduría, habiendo oralizado en este acto de audiencia cada uno de los puntos del acuerdo provisional respecto al hecho punible del delito, la pena, la reparación civil y las reglas de conducta conforme se han quedado registrados en audio. Por lo tanto, este juzgado considera como tal, y siendo el estado del presente proceso, se expide la presente sentencia. Teniendo como hechos que la terminación anticipada se define como un proceso especial que se deriva del acuerdo entre el procesado y la Fiscalía con la admisión de los cargos que se formulan, permitiendo al procesado una obtención de un beneficio premial de la disminución de la pena, acuerdo de la reparación civil y consecuencias accesorias. Conforme ya se ha debatido en este acto de audiencia con los hechos, materia de imputación, los elementos de convicción que sustentan la misma, la aceptación por parte de los investigados, así como habiendo ya conferenciado con su respectiva abogado defensora, asimismo, de acuerdo a la pena en la cual señala el delito en mención, es no mayor a 5 años, y conforme también lo han solicitado las partes procesales en cuanto a la conversión de la misma, se tiene en consideración el artículo 57 del Código Penal, en la cual se reúnen los requisitos para la conversión de la pena efectiva a una pena suspendida. Esto es siempre y cuando que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: que la condena se refiera a una pena privativa de libertad no mayor de 5 años, que la naturaleza y la modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad de los agentes permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. Teniendo en consideración ya lo vertido en esta audiencia, y más aún que los investigados han colaborado en todo momento durante la investigación a fin de poder esclarecerse mejor los hechos, pues corresponde a este despacho a aprobar el acuerdo de terminación anticipada conforme lo faculta el numeral 6 del artículo 468 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 138 y 139, inciso 1 de la Constitución Política del Perú y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impartiendo justicia a nombre de la nación, se resuelve aprobar el acuerdo de terminación anticipada propuesta por el representante del Ministerio Público, los investigados Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, debidamente representados por su abogada defensora, asimismo conforme la representante de la Procuraduría Pública del Estado, en los términos que se indican. Se condena a Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, ambos de nacionalidad colombiana y cuyas demás generales de ley obran el presente requerimiento, a una pena concreta de 1 año y 5 meses
de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, por la comisión del delito que comprometen a las relaciones exteriores del Estado en la modalidad de violación a la soberanía extranjera contemplados en el artículo 337 del Código Penal en agravio del Estado peruano, debidamente representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 4.500 soles, la misma que será cancelada en una sola cuota a través de depósito judicial al Banco de la Nación, cuyo certificado de depósito deberá consignarlo a este juzgado de investigación preparatoria a fin de ser endosado posteriormente a la parte agraviada, dentro de las 24 horas de dictada la presente resolución. Asimismo, se fija la siguiente regla de conducta, conforme lo establece el artículo 58 del Código Penal. Se fija la siguiente regla de conducta: prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación, prohibición de ausentarse del lugar donde residan sin previa autorización de este juzgado, prohibición de poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito, así como también las demás deberes adecuados a la rehabilitación social de la gente siempre que no atenten contra la dignidad del condenado, en la cual estos no deberán retornar al territorio peruano por el plazo de 5 años. Asimismo, se ordena la expulsión inmediata del territorio peruano a los sentenciados, los mismos que no podrán cruzar a territorio peruano por el plazo de 5 años, debiéndose de poner a disposición de la Oficina de Migraciones de este Estado. Asimismo, se les recuerda que deben de cumplir con el íntegro de la reparación civil en la forma convenida. También, ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta antes mencionadas, conllevará a la revocatoria de la suspensión de la pena previo requerimiento del representante del Ministerio Público a una pena efectiva por el periodo de plazo establecido, con el internamiento en el centro penitenciario que el INPE designe en caso de ser necesario, al amparo del artículo 59 del Código Penal. En tal sentido, se ordena la inscripción de la presente sentencia, debiendo remitirse los boletines respectivos a la oficina correspondiente. Con la resolución, señor fiscal. Conforme, señor juez. Representante de la Procuraduría. Conforme, señor juez. Defensa técnica. Conforme, señor juez. Sentenciado, señor Carlos. Conforme, señor juez. Señor John. Conforme, señor juez. Bien. Estando a la conformidad de todos los sujetos procesales, este despacho procede a emitir la resolución siguiente, resolución número 4, vistos y oídos, habiéndose emitido la resolución número 3 de fecha 20 de agosto del 2025, sentencia de terminación anticipada, y no habiéndose presentado ningún recurso impugnatorio por parte de los demás sujetos procesales, y de conformidad con el literal D del artículo 95 del Código Procesal Penal, se resuelve declarar consentida la resolución número 3, sentencia de terminación anticipada, debiéndose de formar el cuaderno de ejecución respectivo. En tal sentido, se ordena la inmediata libertad de los sentenciados Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Willington Amía López, debiéndose de cursar oficio a la comisaría correspondiente a fin de poder dar cumplimiento a lo ordenado. Siendo las 5:27 de la tarde, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias con todos, doctores. Que tengan bonita tarde. Gracias, señor juez. Gracias.